Un saludo, queridos integrantes de la MS Entre Líneas en su seminario Páginas de Freud. Les envío mi saludo, mi agradecimiento siempre por sus comentarios y sobre todo en esta ocasión les doy un mensaje de bienvenida, de vuelta a este espacio en el que estamos intentando abordar algunos de los elementos fundamentales del pensamiento psicoanalítico de la mano de la obra de Sigmund Freud. Y pues bien, en esta ocasión quisiera centrarme o empezar más bien con una idea que destaca dentro del apartado que corresponde para la lectura del día de hoy, que el mismo Freud sostiene, y es que un saber en construcción, como el psicoanalítico, no puede prescindir de nuevos supuestos ni de la creación de conceptos. Y esto es fundamental porque, como nos dice Freud, enriquece el saber, pero es fundamental a su vez porque trae de suyo que la reflexión psicoanalítica debe no solo concentrarse y contentarse con convertirse en una práctica terapéutica fija, sino que más bien debe a toda hora renovar su saber mediante el examen, y podemos decir en este caso el examen filosófico, de sus principales supuestos y de sus conceptos fundamentales. En ese sentido, podríamos hacer propia la afirmación de Miller a propósito de las comunidades psicoanalíticas, y es que la comunidad psicoanalítica debe admitir una reconstrucción racional permanente y consensuada de los principios que justifican su práctica. Y en ese sentido, nosotros debemos atender al saber psicoanalítico precisamente como un saber en el que es posible entonces la discusión en torno a sus fundamentos. Tanto así que este ámbito de fundamentación no se agota en la obra de Freud y por tanto va a permitir las elaboraciones posteriores, dentro de las que podemos incluir la obra de Lacan o de Jacques Alain Miller. Y en ese mismo sentido, entonces, el texto que estamos abordando nos presenta una de las últimas exposiciones del pensamiento psicoanalítico, de tal manera que va mostrando, digamos, dogmáticamente, es decir, simplemente indica, pero en muchos casos sin explicar, los principios y los conceptos fundamentales sobre los que se erige el pensamiento psicoanalítico al final de la obra de Freud. Esta construcción, esta indicación del saber, de sus supuestos, de sus fundamentos, sin embargo, como lo hemos visto en otros de los textos previos, por ejemplo, las 5 conferencias de introducción al psicoanálisis, sin embargo, solo fue posible tras una larga historia de disputas en las que el psicoanálisis ha cosechado, y además hay que entender que esta exposición no pretende ser un sistema cerrado, ni lo es, como lo demostrará más adelante la relectura que Lacan hará de mucha de la obra de Freud en un inicio bajo algunas de las herramientas ofrecidas por el estructuralismo francés. Ahora bien, en el texto que nos corresponde en esta primera parte, nos encontramos precisamente con un análisis del psiquismo humano que entra en directa relación con una de las conferencias que ya habíamos abordado y que nos pone de presente lo que se ha denominado, y decíamos también en otra ocasión, como la segunda tópica freudiana. Esa segunda tópica que insiste en el ello, el yo y el superyo. Eso no sin desechar lo que corresponde ya para la lectura del día de hoy, que tiene que ver con las elaboraciones del inconsciente, preconsciente y el consciente. En relación con el ello, el yo y el super yo, como hemos tenido ya otra sesión en la que atendíamos algunos de estos elementos, yo quisiera centrarme simplemente en lo que el texto añade a, al esquema con el que venimos trabajando. Y fíjense que en este apartado entonces, una de las cosas que se pueden destacar es que el ello aparece como una instancia más antigua que contiene de alguna manera las pulsiones, estos representantes psíquicos de las necesidades corporales. En el segundo apartado, Freud insistirá en un análisis mucho más preciso
de esto que se entiende como pulsiones. Pero a su vez, junto al ello, nos dice Freud, es posible encontrarnos con el yo. Ese yo que originariamente, tal como lo entiende Freud, era una suerte de estrato encargado de la recepción de estímulos y de la protección frente a los mismos estímulos, se va convirtiendo poco a poco, en el caso de la psiquis y del ser humano, en una organización que medía entre el ello y las exigencias del mundo exterior. Y es por ese acto de mediación que el, digamos, aparato del yo, perdón, que el yo se va a estructurar con una función fundamental que en la obra de Freud aparece en este apartado como la función de autoconservación. Esa función de autoconservación le permite precisamente al yo dirigir los movimientos voluntarios y cumplir con la autoconservación de diferentes maneras. Por ejemplo, hacia afuera, en el ámbito de la memoria, que le permite ir almacenando la experiencia de los estímulos externos para poder vincularse con ellos. Dice Freud, por ejemplo, a partir de la huida, que permite evitar los estímulos hipertensos, o de la adaptación, que hace que el sujeto se enfrente a los estímulos más moderados, o también mediante la actividad que le va permitiendo al yo, digamos, alterar, generar un aprendizaje en torno a la manera de alterar el mundo exterior para extraer mayor cantidad de beneficios. E insiste Freud a propósito de eso, que a su vez la autoconservación se cumple hacia adentro, interactuando directamente con el ello para decidir cuándo sí y cuándo no dará satisfacción a las exigencias que desde el ello emergen, a las exigencias, podríamos decir, de las pulsiones. De esta manera, el yo, y esto es un factor bien importante, un elemento bastante relevante y que hay que tener en cuenta, tal como lo habíamos indicado en otras de las síntesis, y lo hemos conversado también, pero que siempre vale la pena reiterar. El yo dirige su actividad a partir del principio de placer. En otros términos, el yo aspira al placer, que se entiende como un relajamiento, como un rebajamiento de la tensión psíquica, y quiere salir del displacer, que se entiende precisamente como la tensión de los estímulos, la existencia de tensión psíquica. En ese sentido, por ejemplo, la angustia es una reacción que aparece ante el peligro que pueden suponer el acrecentamiento de tensiones digamos, del origen, que se originan en el displacer. La angustia supone una reacción a esas tensiones por parte del yo, que es una reacción que nos va dando cuenta, por ejemplo, de una de sus funciones. Y finalmente, Freud destaca el lugar del superyo. Y al propósito del superyo, nos recuerda, como lo vimos de manera más detallada en la anterior conferencia, que este aparece como una instancia que prolonga de alguna manera el influjo de los padres sobre el sujeto, pero aún más que va recogiendo múltiples influencias externas que podrían decirse en este momento tienen que ver con requerimientos y exigencias sociales. De esta manera, y tras este primer apartado, Freud hace una síntesis de su teoría de las pulsiones. Es decir, tras establecer estos elementos de la psiquis, tras establecer esto que sería el aparato psíquico compuesto, digamos, de la segunda tópica, Freud se va a centrar en analizar o en sintetizar, podríamos decirlo, los elementos fundamentales de su teoría de la pulsión. Y a propósito de su teoría de la pulsión, lo primero que señala Freud es que las pulsiones deben entenderse como aquello que anima al ser humano, que no tienen que ver nada con la autoconservación, como vimos, función propia del yo, sino que más bien representan, dice él, los requerimientos del cuerpo en la vida anímica. Es decir, son representantes psíquicos de las exigencias del cuerpo. En tanto que representantes psíquicos de las exigencias del cuerpo ya no son la pura necesidad animal, sino que aparecen, digámoslo con Lacan, enrarecidos por el lenguaje. Esas pulsiones básicas
son de dos maneras, son de dos clases, son dos fundamentales que implican, por un lado, la pulsión eros, que tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de producir unidades grandes y conservarlas. Y por otro lado, tiene que ver con esa pulsión, que ya no es una pulsión de ligazón, sino que es una pulsión de muerte, una pulsión de destrucción, que tiene como finalidad fundamental disolver los nexos y destruir cosas del mundo. En otros términos, para Freud, y esta es su principal, digamos, aseveración a propósito de la pulsión de muerte, esta pulsión tiene que ver con una tendencia en el ser humano que busca transportar lo vivo a lo inorgánico. Ambas pulsiones básicas en el pensamiento psicoanalítico se encuentran por doquier, nos dice Freud, hacen combinatorias que permiten ir entendiendo las más variadas, digamos, actividades del ser humano. Por ejemplo, nos recuerda Freud que digamos, el acto de alimentarse tiene que ver precisamente con las pulsiones, porque uno podría decir, supone por un lado, la negación de algo externo para interiorizarlo. Ahora, esas pulsiones que se encuentran por doquier en combinatorias em, aparecen en la obra de Freud, tal como lo encontró Freud en su trabajo clínico, en diferentes lugares y en diferentes instancias psíquicas. Aun cuando se puede decir que las pulsiones brotan del ello, no se puede olvidar que estas pulsiones recorren todo el aparato psíquico y pasan, por ejemplo, para dar uno de los ejemplos que Freud aquí simplemente indica, en la constitución, digamos, del narcisismo primario. En lo más temprano, la construcción del narcisismo, la construcción precisamente del yo, se requiere entonces que la pulsión erótica disponga toda su energía, es decir, la libido, en el ámbito de un amor que recaería, si lo decimos en esos términos, en el ámbito del sujeto y que permite la constitución de ese narcisismo primario. Pero, por ejemplo, a su vez, esa libido que en el ámbito del narcisismo primario reposa sobre el mismo sujeto, puede poco a poco desplazarse de esa suerte de autoerotismo hacia un objeto. Y ese desplazamiento del narcisismo primario hacia la libido de objeto supone entonces que las pulsiones recorren, en este caso, del ámbito del ello hacia el yo y del yo pueden posicionarse incluso en el mundo exterior. Pues bien, con estos elementos nos encontramos la síntesis de lo comentado a propósito de la sesión previa, pero a su vez podemos indicar una serie de preguntas de la lectura que nos corresponde en esta ocasión. En esta ocasión son dos los elementos cruciales del abordaje que va a desarrollar Freud. Uno de ellos va a estar vinculado con una breve síntesis de la sexualidad, de su concepción de la sexualidad, y otro de ellos va a estar vinculado con una síntesis de su concepción de lo que tendría que ver con el ámbito de lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente. A propósito de estos elementos, yo quisiera desarrollar unas preguntas que pueden servir de base para retomar nuestra comprensión del pensamiento psicoanalítico y seguir interrogando. La primera de ellas tiene que ver con la manera en la que Freud incluye para el análisis de la sexualidad lo que él denomina de alguna manera como la categoría de lo normal y lo que denomina como la categoría de lo perverso. Y allí quisiera formular una pregunta porque aun cuando no es explícito dentro de la obra de Freud, sí da pie para interpretar que la organización sexual normal sería aquella que culmina en una suerte de organización genital en la que todas las pulsiones parciales, si se puede decir en esos términos, en la que los estadios previos quedan fijados al ámbito de la reproducción. Sin embargo, Freud a la par que deja abierta esa lectura normalizadora, lectura que por ejemplo critica Lacan en el Seminario 15 a propósito de la manera en la que otros psicoanalistas posteriores desarrollaron esta teoría de la normalidad,
Freud también deja abierta la consideración de que la sexualidad tiene un componente mucho más abierto, que la sexualidad aparece quizás desde la más temprana infancia y que no se puede reducir simplemente en su normalidad al ámbito de la reproducción o de la genitalidad, sino que la sexualidad puede encontrar y, digamos, satisfacción en diferentes formas que no tienen que ver directamente con esto. Por ejemplo, el retorno a elementos propios de ese estadio que allí él denomina como oralidad o del estadio sádico anal o del estadio fálico. En este sentido, entonces yo quisiera formular la pregunta y es cómo leer la teoría de la sexualidad de Freud de tal manera que podamos hacer frente a las posibles tendencias normalizadoras de la sexualidad y a su vez hacer, digamos, una lectura del psicoanálisis que permita extraer sus máximas, digamos, posibilidades y sus consecuencias teóricas más, digamos, revolucionarias en el ámbito de la consideración de la sexualidad. Y en segundo lugar, en relación con el apartado a propósito de lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente, quisiera simplemente interrogar por cuáles son las principales implicaciones filosóficas de la acepción, la corroboración de la existencia de un inconsciente, que no es simplemente un inconsciente somático, orgánico, sino que es un inconsciente psíquico. Con esto quiero decir básicamente cuáles son las principales consecuencias que trajo a la reflexión filosófica la consideración de Freud de la existencia de un sujeto atravesado por una psiquis dinámica y además una psiquis que se caracteriza por tener elementos que hacen efecto en él, lo inconsciente, sin que él sepa cómo y de qué manera hacen efecto. ¿Cómo es posible pensar en la existencia de pensamientos que no son conscientes? Esto para poder ampliar la conversación y poder retomar nuestra conversación en el ámbito de este seminario. Pues bien, con esto les envío un abrazo, espero que se encuentren muy bien y les invito a participar en esta nueva sesión del seminario Páginas de Freud.